Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Quien les habla, les saluda, es el ingeniero Luis Cruzado. Yo soy ingeniero metalurgista, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo una maestría en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas. Soy auditor, en este caso, soy auditor acreditado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Soy evaluador también de competencias laborales. Actualmente estoy a cargo de la coordinación de entrenamientos y capacitaciones en Consorcio Besalco Stracon. Y bueno, cuento con experiencia tanto en minería como en el sector civil, ¿no? El día de hoy tenemos un tema muy importante que es el ATS, el PETAR y el PETS. Lo vamos a ir desarrollando paso a paso. Primero yo te voy indicando, te voy presentando los formatos, vamos a llenar también unos ejemplos, ¿correcto? Entonces, necesito de tu participación activa porque hay muchas formas de aprender. Escuchando es una forma de aprender, observando es otra forma de aprender, escuchando y observando es otra forma de aprender, pero interactuando, participando, en este caso opinando, es una forma de aprender mucho más efectiva. Entonces, la recomendación es que le saques provecho. Y la única forma como le vas a sacar más provecho es simplemente preguntando y aportando a lo que yo voy a mencionar, ¿correcto? Entonces, si tienes alguna duda, por favor, prende tu micrófono. Yo te voy a ir dando las indicaciones de cuándo vamos a tener un break. Y bueno, vamos a dar inicio. Análisis seguro de trabajo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién debe llenarlo? ¿Cuándo debe llenarse? Todas estas interrogantes las disiparemos hoy y ahora. Pero primero, la presentación. Mi nombre es Jonathan Silva, soy asesor de prevención de riesgos de la empresa S&S Movimiento. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Si al final del video te gustó, premianos con un like. Para suscribirte es muy fácil, tan solo debes hacer clic en el botón de abajo que indica suscribirse. No olvides por favor activar la campana de notificaciones de YouTube. Con estas dos acciones estarás accediendo a material exclusivo y gratuito que tenemos para ti. Si tienes dudas, consultas, comentarios o reclamos, o bien si quieres que hablemos de algún tema en especial, por favor déjanos tus comentarios en la descripción del video y te responderemos a la brevedad. Bien, partamos con el qué. ¿Qué es un AST o bien conocido como análisis seguro de trabajo? Un AST es una herramienta preventiva que lo que permite, entre otras cosas, es poder analizar los riesgos antes de empezar una determinada actividad y desglosarla en pasos para luego determinar los riesgos respectivos de cada paso de la actividad y por último determinar medidas de prevención de riesgos que permitan controlar los riesgos de cada uno de los pasos que establecimos anteriormente. Así también permite identificar, entre otras cosas, los elementos de protección personal, los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante precisar que si bien es cierto, el AST es muy parecido a un procedimiento seguro de trabajo, este para nada lo sustituye. Sin ir más lejos, cuando nosotros hablamos de análisis seguros de trabajo, es precisamente para actividades que tienen riesgos variables. Pensemos, a modo de ejemplo, en labores de trabajo de altura para torres de telefonía. Si nos damos cuenta, hay torres de telefonía que tienen cierros perimetrales para el control de riesgo de caídas de elementos desde la torre por trabajos que se estén desarrollando ahí hacia la cota cero o el nivel de la calle. Ahora bien, si nos vamos a una torre de telefonía pero que no tenga cierre perimetral, como por ejemplo algunas torres que están emplazadas en estacionamientos, ahí nosotros tenemos que para una misma actividad tenemos riesgos distintos. ¿Por qué? Porque a esta
última torre de telefonía, voy a tener que aplicar ciertas medidas de control que no tuve que aplicar en la anterior. ¿Por qué? Porque a esta voy a tener que generarle un cierre perimetral provisorio para evitar que vehículos se estacionen en ese lugar y para evitar que en la eventualidad de caída de algún objeto se pueda dañar a alguna persona. Bien, ¿cuándo se debe llenar una AST? Es importante precisar que el AST, al ser una herramienta preventiva diseñada para actividades que tienen riesgos variables, se debe llenar cada vez que se reúnan dos condiciones. La primera es que las actividades que se van a desarrollar sean catalogadas previamente en nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, llamada comúnmente MIPER, sean catalogadas como riesgo alto o riesgo medio. Segunda condición, que estos riesgos sean riesgos variables. ¿Quién debe llenar una AST? Es necesario precisar que el análisis seguro de trabajo lo hace la totalidad de la cuadrilla de trabajo. Sin embargo, el llenado del formulario propiamente tal tiene que ser hecho por el supervisor. En este caso, el supervisor va a llenar el formulario con todas sus formalidades, ayudado por los trabajadores. Luego va a capacitar a los trabajadores en base al análisis seguro de trabajo y posteriormente va a firmar cerrando el análisis seguro de trabajo. ¿Cuánto dura un AST? Bueno, la variación de tiempo, la frecuencia con que se tiene que ejecutar un AST no está normada, es decir, no hay una ley que indique de manera taxativa cada cuánto se tiene que hacer una AST, cuánto dura una AST. Sin embargo, me parece que la manera más razonable de poder trabajar con esta herramienta preventiva es establecerlo de acuerdo a la evidencia empírica que se va teniendo en terreno. Es decir, en una constructora el tipo de trabajo que se realiza es totalmente distinto a una industria manufacturera. Por lo tanto, en la constructora, por regla general, se utilizan los AST de manera diaria. Pero en una industria manufacturera se hacen trabajos que por lo general no tienen riesgos variables, salvo aquellas labores de mantención. Y por lo tanto ahí, en algunos casos yo me he dado cuenta que se abre una AST por el tiempo que dure una determinada mantención, por ejemplo. Es decir, la duración de una AST va a estar supeditada al tiempo de duración y al tipo de programa o sistema de gestión que tenga tu empresa. ¿Cómo se llena la AST? Esta es la parte medular de este video. Te voy a dejar un enlace abajo en el video para que tú puedas descargar el AST, que es un formulario que nosotros habitualmente utilizamos. Es totalmente gratuito y es un regalo. Bien, y voy a explicar la manera de llenar este formulario en particular, dado que existen muchos otros formularios que pueden ser creados por ti mismo o por otra persona. Primero vamos a partir por las formalidades: hora, duración del trabajo, ubicación del emplazamiento, ubicación del área donde se va a trabajar, trabajadores que van a desarrollar esta labor, el supervisor, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, establecer cuáles van a ser los riesgos generales por etapas: caída de objetos, riesgos del entorno, trabajos cercanos, exposición a radiación ionizante, exposición a productos químicos, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a determinar los elementos de protección personal que vamos a utilizar para una determinada labor. Por ejemplo, ya que hablamos de las torres de telefonía, es importante precisar que los elementos de protección personal para esa labor en particular son extremadamente específicos. Por ejemplo, arnés de seguridad tipo paracaídas de cuerpo completo, cabo de vida tipo I doble con amortiguador de impacto, deslizante con sistema de bloqueo, si es que hay cuerda de vida vertical, carro tipo trolley de seguridad, si es que hay riel de seguridad,
¿Te fijas? Es decir, existen elementos de protección personal específicos para la labor. Bien, para este ejemplo en particular de las torres de telefonía, vamos a desglosarlo por etapas. Etapa 1, llegada al sitio. Etapa 2, primer ascenso. Etapa 3, preparación de los elementos de izaje. Etapa 4, izaje de las antenas de telefonía hacia la torre. Etapa 5, instalación y fijación de la torre. Etapa 6, bajada de los trabajadores desde la torre de telefonía. ¿Te fijas? Ahí definimos etapas. Ahora, por cada etapa debo definir cuáles son los riesgos que tengo y debo definir cuáles son las medidas de control de riesgo que voy a tener. Por ejemplo, en el primer ascenso voy a tener riesgos como la caída del propio trabajador, caída de objetos que puedan haber. Los riesgos, por ejemplo, de caída del propio trabajador pueden ser variables como elementos de protección personal inadecuada, condiciones climáticas variables como viento, lluvia, relámpagos, etc. Por último, tenemos la capacitación. Y en la etapa de capacitación no es más que el supervisor se reunirá con los trabajadores de la cuadrilla de trabajo que va a desarrollar esta labor específica y les va a explicar de manera detallada el análisis. Es decir, chicos, estos son los elementos de protección personal, estas son las etapas, estos son los riesgos por cada etapa y estas son las medidas preventivas que vamos a implementar. Luego los trabajadores van a firmar en calidad de receptores de la capacitación y con eso se van a estar comprometiendo a cumplir con todas las medidas preventivas establecidas en el análisis seguro de trabajo. Bien, espero te haya gustado este video. Como te mencionaba anteriormente, si te gustó, premianos con un like y nos vemos en la próxima. Entonces, como habíamos indicado, ahí había indicado lógico en el video, muy importante, la mayoría de los programas de seguridad se consideran reactivos. ¿Qué significa que sean reactivos? A ver, yo te pongo el ejemplo. Ahorita todos ustedes trabajan en una empresa, ¿correcto? En la empresa donde ustedes laboran, ustedes tienen dos opciones: accidentarse o enfermarse, cualquiera de las dos cosas o lo que venga primero. Cuando hablamos nosotros de controles preventivos, estamos hablando de aquellos controles que van a ayudar a evitar de que tú te enfermes o que tú te accidentes. Por eso se llaman preventivos. La prevención o el verbo prevenir viene del sinónimo evitar, antes de. Pero cuando tú hablas de los controles mitigadores o controles reactivos, los controles reactivos son, como su propio nombre lo dice, que reaccionan, aquellos controles que reaccionan, pero reaccionan una vez que la situación no deseada se ha concretado. Es decir, una vez que se ha desencadenado y se ha producido el accidente o la enfermedad, recién entran a tallar, por eso se llaman reactivos. Es como un bombero. Por ejemplo, el bombero no puede actuar antes de que haya un incendio, actúa después de que se produjo el incendio. Una vez que se produjo el incendio, recién tú llamas al bombero, no lo llamas antes. Eso significa reactivo. Es como lo es el Estado peruano, por ejemplo. El Estado peruano es un gobierno reactivo. ¿Y por qué reactivo? Porque espera de que suceda para recién o después reaccionar. Entonces, acá nos indican que la mayoría de los programas de seguridad se consideran reactivos. Eso es cierto, la mayoría. Todos los planes de emergencia que nosotros tenemos en las empresas son reactivos porque no hay ningún plan de emergencia que se active antes de la situación no deseada. Todos se activan después. Una vez que se presente el amago de incendio, recién tú coges un extintor.
Una vez que tú estás en un incendio y no puedes apagarlo con el extintor, recién aplicas tu plan de evacuación. Es decir, todos esos controles que yo te menciono se entran a tallar después de, no antes de, ¿correcto? Entonces, la mayoría de los programas de seguridad se consideran reactivos, una medida en respuesta a un incidente. Lógico, reaccionan en respuesta a una situación que ya se presentó. Por ejemplo, la administración de primeros auxilios después de una lesión. Nadie da primeros auxilios si antes no hubo una lesión, ¿ya? Sin embargo, un análisis de seguridad en el trabajo se considera un enfoque activo a la seguridad. ¿Qué significa activo? Algo que va a prevenir, algo que va a evitar. Entonces, en las empresas nosotros tenemos herramientas preventivas y herramientas reactivas. Recuerda de que las herramientas preventivas son aquellas que buscan evitar situaciones, es decir, en este caso, em, se activan antes de las preventivas. En cambio, los controles mitigadores o controles reactivos se activan después de, ¿correcto? Ejemplos de herramientas preventivas, por ejemplo, en las empresas. El ATS, que es el análisis de trabajo seguro. El permiso escrito de trabajo de alto riesgo es el PETAR. El procedimiento escrito de trabajo seguro y las inspecciones de seguridad. Todas las inspecciones de seguridad, los checklists que tú ves que realizan a las máquinas o los equipos, son preventivos. ¿Y por qué son preventivos? Porque identifican o buscan identificar aquellos peligros que pueden llevar a un accidente, como por ejemplo, cuando alguien hace una inspección a un área determinada, tú observas, tú observas y a través de la observación buscas identificar comportamientos y condiciones subestándares o inseguras que puedan llevar a un accidente o enfermedad. Entonces, una vez que tú hayas identificado esos comportamientos y esas condiciones, has actuado antes de que se produzca el accidente. Por eso se llama herramientas preventivas. Pero, ¿qué sucede con aquellas herramientas que se activan una vez que ya se presentó? Aquellos controles que buscan solamente mitigar los efectos de las consecuencias cuando algo ya se activó. Bueno, yo lo llamo plan B. El plan A busca prevenir, pero cuando ya te falla el plan A, ya no puedes, en este caso, prevenir. Lo que tú tienes que hacer es activar el plan B. ¿Y en qué consiste el plan B? Consiste en que las personas sepan responder ante siniestralidades o situaciones dadas. Por ejemplo, todas las emergencias son reactivas porque tú vas a actuar después de la emergencia, no antes. Ahí están los extintores, los planes de evacuaciones, eh, las actividades en caso de derrame, etcétera, ¿correcto? Entonces, acá netamente cuando hablamos del análisis de trabajo seguro, que es el ATS, en este caso primero vamos a tocar de ATS. El ATS enfoca, repito, enfoca a un control que busca evitar situaciones no deseadas. ¿Y cuáles son esas situaciones no deseadas? Que alguien se accidente o que alguien se enferme. Cuando hablo de alguien se accidente, alguien se puede lastimar o alguien se puede herir, ¿no? Y cuando hablo de enfermedades, busco evitar que alguien se exponga a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos que pueden producirle una enfermedad. Entonces, hasta ahí me estás comprendiendo, si por favor me podrías responder. ¿Me estás Sí, entendiendo? Ya, perfecto. Si hay preguntas, no sí. dudes, ¿ya? Si hay preguntas, no dudes. Hay una pregunta, a ver, alguien había levantado la mano. A ver, si has levantado la mano, pregunta, no hay problema. Alguien me parece haber que ha levantado la mano.
Bueno, continuamos entonces. Dice, un ATS o AST, como lo quieras llamar, un análisis de trabajo seguro o un análisis seguro de trabajo, el orden no importa, es lo mismo por si acaso, ¿ya? Es como que tú has escuchado del EPP, del equipo de protección personal. En otros países lo conocen como EPI, equipo de protección individual, que es lo mismo, ¿ya? ATS o AST es igual, ¿ya? Entonces, el ATS puede llamarse análisis de peligros en el trabajo también. Un ATS es una herramienta usada para aumentar la seguridad en el trabajo. Lógico, vas a aumentar la seguridad porque lo que busca la mayoría de empresas es evitar, pues, ¿no? Prevenir situaciones. Tú te estás capacitando en estos momentos para aprender y al momento de aprender en tu puesto de trabajo vas a poder identificar mejor los peligros, es decir, ahorita estás tú previniendo, ¿ya? Previniendo. Entonces, es muy importante que se entienda, ¿correcto? Entonces, un ATS es una herramienta usada para aumentar la seguridad en el trabajo mediante el identificar los peligros o peligros potenciales asociados por cada paso de un trabajo, ¿correcto? En los trabajos siempre va a haber peligros. Nosotros prácticamente nacemos rodeado de peligro. Todo lo que nos rodea es peligro. Incluso yo sé que ahorita estás en tu casa y no te das cuenta que alrededor de donde tú te encuentras también hay peligro. De repente te encuentras cerca de un tomacorriente, ¿correcto? El tomacorriente, si tú tienes interacción al momento de enchufar, ya en este caso se convierte en un peligro. Recuerda que peligro es todo aquello que tiene el potencial de causar daño. Todo aquello que va a tener el potencial de herirte, de dañarte, ese es peligro, ¿ya? Entonces, un ATS es una herramienta usada para aumentar la seguridad en el trabajo mediante el identificar los peligros o peligros potenciales asociados en cada paso de un trabajo y encontrar medidas eficaces de control para prevenir o eliminar la exposición. Lo que tú buscas es prevenir o eliminar la exposición. Y cuando hablamos de exposición, estamos hablando ya de otra palabra que se llama riesgo, porque mayormente el peligro es lo que tú identificas, observas. El riesgo es lo que tú evalúas, ¿ya? Tú dices, ese riesgo será alto, será bajo o será medio. Lógico que para evaluar el riesgo, tú tienes que aplicar una tabla o matriz de riesgo donde tú confrontas la probabilidad de ocurrencia, y la severidad de las consecuencias de ese riesgo. En base a la probabilidad y a la severidad, tú puedes saber qué tan alto o qué tan bajo es el riesgo, ¿correcto? Los controles que tú aplicas en un ATS, esos controles van dirigidos al riesgo que tú has evaluado. Si es un riesgo alto, es lógico que mis controles tienen que ser altos también, porque si me sale o me arroja un riesgo alto y yo aplico un control bajo, ese control no va a servir de nada, porque ese riesgo le va a ganar a mi control, me dejo entender. Pero lógico, para poder yo seleccionar el control adecuado, tengo que hacerlo en base a una jerarquía de controles. ¿Qué significa jerarquía? Jerarquía significa prioridad. Cuando yo veo la jerarquía de controles, yo tengo que tener en cuenta primero la primera prioridad. Es decir, para que tú llegues al número 5, ¿qué es lo primero que tuviste que haber pasado? El número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y recién llegas al número 5. Tú no empiezas contando desde el número 3 o número 4 o número 5, no. Por eso se llama prioridad de orden, igualito también en la jerarquía de controles. La primera opción siempre es la opción de eliminar el riesgo, ¿correcto? Que eso lo vamos a ver más adelante, lógico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos y metas? La meta
de este entrenamiento está diseñado para proporcionar información sobre el establecimiento de un procedimiento eficaz de análisis de seguridad en el trabajo para identificar y eliminar peligros, nos están indicando, ¿no es cierto? El objetivo, los participantes podrán entender y realizar un análisis seguro en el trabajo, ¿correcto? Lógico que el análisis seguro del trabajo va a depender también de muchos factores. Cada rato, ¿cuándo como Va, cada rato? va ¿Qué a dice? Mañana depender, como contigo cada rato con Vito, qué raro. ¿Cuándo jugó la U? La semana pasada. por favor, apaguen su micrófono porque ustedes solo se perjudican, esto se está grabando. Entonces, cuando tú pidas la grabación, va a salir la voz de la señora, de la señorita que está hablando ahí, ¿no? Si quieres preguntar, no hay problema. El micrófono solamente es para preguntar, ¿ya? Pero después la bulla, sí, mantén apagado tu micrófono, ¿ya? Por favor. ¿Cuál es el objetivo? Los participantes podrán entender y realizar un análisis de seguridad en el trabajo. Para que una persona haga un análisis de seguridad en el trabajo va a depender de muchos factores. Uno de los factores es de su conocimiento. ¿De su conocimiento de qué? De la actividad, pues, que vas a hacer. Tú tienes que conocer la actividad. Si tú no conoces la actividad, ¿cómo vas a identificar los peligros? ¿Cómo vas a evaluar el riesgo? ¿Y cómo vas a saber qué controles vas a implementar? Entonces, la elaboración de un ATS varía de persona a persona, porque no todas las personas tienen el mismo conocimiento de la actividad o del proceso, número uno. Número dos, ¿de qué más depende? Depende de su experiencia, ¿no? Ustedes saben que la experiencia varía también de persona a persona. En realidad, un análisis de trabajo seguro tiene los pasos estándares, pero quien dé la mejor evaluación, el mejor análisis, va a depender de aquella persona que tenga mejor conocimiento y mejor experiencia, ¿no? Con respecto a ese punto. Entonces, ¿qué cosa es el ATS o AST, como lo quieras llamar? ¿Ya? En algunas bibliografías lo vas a encontrar como ATS o AST, como ya nosotros hemos visto. Definición. Es una herramienta de planeación. Planeación significa que es proactiva y todo lo que es proactivo es preventivo. Recuerda de que la prevención, el ser proactivo es actuar antes de. No sé si tú has escuchado esa palabra cuando le dicen a alguien, oye, esa persona es proactiva. ¿Y por qué es proactiva? Porque llega, por ejemplo, al trabajo y sin necesidad de que le digan qué cosa hacer, él comienza ya a hacer las cosas. Él actúa antes de. Eso significa ser proactivo, ¿no? Es decir, una persona pues que actúa antes, ¿ya? Entonces es una herramienta de planeación, es proactiva para la ejecución, ¿correcto? El ATS es aplicado en la identificación, valoración e intervención de los riesgos o peligros asociados a un trabajo y acompañado del mantenimiento o la mejora continua. ¿Le puede hacer un mantenimiento o mejora continua? Claro que sí. Hay un formato estándar para el ATS, ¿ya? El formato es estándar. ¿Qué significa estándar? El estándar significa que es un patrón de medida o es un patrón de guía, el cual tú te debes de regir, mas no te dice que es un copia y pega. Tú lo puedes hacer igual como el patrón estándar o como el estándar o el patrón guía, pero dependiendo de la empresa y dependiendo de la política interna, a ese patrón guía o estándar, tú le puedes hacer mejoras, como le indica acá. Y las mejoras implica agregarle otros puntos más. Es por eso que cuando tú comparas el ATS de una empresa y de otra empresa, tú dices, oye, pero son diferentes. Si tú te das cuenta, tienen el mismo patrón de identificación, pero en la empresa A le agregan su política interna, lo que ellos de repente pueden considerar, ¿no? Y en la empresa B no lo hacen así, pero ambos siguen una misma línea, ¿no? ¿Qué más nos indican?
que la metodología es derivada a partir de técnicas de estudio, de trabajo, ¿no? Conocidas como los Job Safety Analysis, ¿no? O los Work Safety and Health Analysis y activación de la evaluación de riesgos, dice acá, ¿correcto? El ATS tiene diferente connotación, se podría decir, si lo elaboras en el sector minería o lo elaboras en el sector construcción civil. ¿Cuál es la diferencia? Observemos acá. ¿Qué me dice con respecto al sector minería, el ATS? Me dice lo siguiente. Es una herramienta de gestión de la seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento del trabajo seguro, ¿ya? Permite determinar el procedimiento de trabajo seguro mediante la determinación de riesgos potenciales, ¿ya? Y definición lógico de los controles para la realización de las tareas, ¿no? Acá nos indican para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el I+C de línea base y que no cuenten con PETs, se debe de implementar un ATS. Eso es cierto. En el sector minero, lo que llenan a diario es el I+C continuo, ¿ya? El I+C continuo. Pero cuando dentro de sus tareas o sus actividades planificadas en el I+C continuo, ellos hayan una actividad que no está mapeado, que no es rutinario, en minería utilizan recién el ATS, cuando esa actividad no está mapeado, no tiene PETs, entonces recién se llena un análisis de trabajo seguro. Eso es en el sector minería. Pero ¿qué me dicen en el sector construcción civil? Es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros y evaluar riesgos que puedan generar lesiones o daños a los trabajadores en la ejecución de cada una de sus actividades de construcción, ¿correcto? Y determinar, lógico, los controles. Es decir, su elaboración considera los resultados de la I+C y se encuentra alineado al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el sector construcción civil, el ATS lo llenan todos los días, es llenado por el trabajador. En cambio, en el sector minería, el ATS lo llenan únicamente cuando la actividad que van a desarrollar no está planificada, no es rutinaria y no tiene PETs. Reúne esas condiciones, llenan un ATS recién en la minería, ¿correcto? Entonces, muy importante en este caso tenerlo presente, tanto para el sector minería como para el sector construcción civil. ¿Por qué se utilizan los ATS o por qué se debería de utilizar, por ejemplo, los ATS? Me indican acá, ¿ya? ¿Por qué mejoran? Porque mejoran la planeación de las actividades. Es lógico. Tú al realizar un ATS estás, en este caso, ya planificando o planeando tus actividades. Y en esa planeación o planificación estás previniendo, ¿no? Estás actuando antes de, porque estás identificando el peligro antes de que tú comiences a trabajar. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Por qué se utilizan los ATS? Mediante su uso, se identifican los controles que deben de tener en cuenta para el desarrollo de una tarea. Entonces, mediante su uso, se identifican los controles que se deben de tener en cuenta para el desarrollo de una tarea. ¿Qué más que tenemos? Porque minimizan la probabilidad de lesiones a personas e impactos al medio ambiente. ¿Y por qué minimizan la probabilidad? Porque los peligros lo detectan a tiempo, pues, ¿no? Al detectar a tiempo ya pueden saber a qué situación se exponen, ¿no? Por decirlo así. ¿Por qué otro motivo más se utilizan en este caso los ATS, como tenemos acá?
Porque incluye dentro del análisis los factores ambientales también del entorno y tareas simultáneas presentes durante el desarrollo justamente de las actividades, ¿no? Y porque además se asegura de que todos los controles hayan sido aplicados adecuadamente. Adelante, ¿quieren preguntar? Si quieren preguntar, adelante, por favor. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. En Adelante. el tema del ATS, ¿se puede dar de que ese ATS dure 2 días y cada 2 días se pueda volver a realizar? En este caso, si es que quizás la actividad no se No, culminó en ese día, se procede con lo a mismo ver, y ya no se vuelve a llenar. ¿Puede ¿cómo se, hacerse eso? en el caso, Y, por ejemplo, y de, ya, Y en este caso, por ejemplo, argumentar, ¿no? De que eso fue conversado con el Comité de Seguridad. la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque si usted una actividad lo hace, por ejemplo, en 2 días, ¿correcto? Vamos a suponer que Claro, hoy día lo inició su actividad a las 9 de la mañana y lo culminó a las 6 de la tarde, pues porque ya no quisieron hacer horas extras y lo han dejado la tarea en un 50% y el otro 50% lo van a hacer mañana, ¿no es cierto? ¿Por qué no se puede llenar una herramienta de gestión preventiva como el ATS o el IPRC y que sirva para la misma actividad, en este caso, la misma actividad en 2 días distintos? Simplemente porque en cada día la situación y las circunstancias pueden variar, no son lo mismo. De repente, el día de hoy, usted identificó unos peligros y mañana de repente identifica otro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el día de hoy todo ha salido bien? Un día normal, un día soleado. ¿Y qué pasa si mañana hay tormenta eléctrica? ¿Qué pasa si comienza a llover? O sea, las condiciones varían, cambian. Es por eso que cuando se desarrolla una misma actividad en el mismo día, incluso teniendo dos guardias que realizan la misma actividad, el ATS o el IPRC debe ser llenado por cada guardia. No puedes trabajar con el IPRC o el ATS que ha sido llenada o llenado por la guardia anterior. Así tú sigas haciendo lo mismo, porque las circunstancias pueden variar. ¿Me dejé entender? y entonces, o sea, acá no puede haber injerencia, por ejemplo, del área en este caso, ¿no? Por políticas quizás de la empresa, porque la empresa como tal hacía el tema como te menciono, ¿no? El ATS que duraba 2 días, pero a las empresas contratistas sí les exigía que haga diario. Y bueno, cuando llegué a mí me argumentaron que era por temas que se había conversado con el comité y por políticas internas de la empresa, ¿no? Entonces, más o menos ya me quedó claro referente al tema de que no podría ser por factores externos como tal, pero el tema de la empresa por políticas también lo puede establecer o no puede establecer eso. No lo puede establecer, ¿por qué? Porque vamos a suponer de que se origine un accidente, ¿ya? Cuando se origine un accidente. Las investigaciones, cuando vengan, por ejemplo, los agentes externos a realizar la investigación del accidente de trabajo, lo primero que van a encontrar es que ambos turnos del día A y del día B estuvieron trabajando con la misma herramienta de gestión. Entonces se van a dar cuenta de que no han hecho de nuevo una identificación de los peligros sabiendo de que en un día las condiciones pueden ser diferentes a las condiciones del día siguiente o del día anterior, así de simple. Y eso puede representar un problema legal para la empresa. Yo no entiendo o yo no sé por qué la empresa toma esas medidas. De repente lo toma la medida con el sentido de que quiere, no sé, ahorrar tiempo, por decirlo así, ¿no? Pero no debería ser así, no Recursos debería, quizás, yo lo que quizás, recursos, más que ¿no? todo tiempo, más que todo pienso tiempo, porque de nuevo que te pongas a hacer la identificación de peligros con la gente, es lógico que toma tu tiempo, pero realmente es necesario porque las circunstancias
son distintas, ¿ya? O sea que Eh, hasta el momento que pase algo ya se podría ver y ameritaría sanción ante ellos, porque, bueno, ahí hasta la, la- cuando yo ahí, trabajé con ahí- ellos, ya, seguían esa gestión, ¿no? Ya ahí yo la, ahí paso la al costado. empresa, ahí la empresa no está haciendo nada preventiva, la empresa está siendo reactiva. ¿Por qué reactiva? Porque la empresa va a esperar recién a que suceda algo para cambiar su política. Así es. Ya, ingeniero, gracias. Igualmente. Ingeniero, buenas noches. Buenas Adelante, noches. caballero. Aló, ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Giancarlo. Sí, una consulta. Bueno, para el rubro minería, por ejemplo, yo utilizar un ATS, obviamente porque no es un trabajo rutinario, no cuenta con un procedimiento. La consulta era, ¿cuántos días puedo utilizar esa herramienta? ¿No? Por ejemplo, yo hoy día, el día A, utilizo el ATS para hacer un procedimiento, ¿no? Porque no tiene procedimiento, perdón. ¿No? Y para mañana hago otro ATS porque continúo con esa actividad y pasando mañana igual, ¿no? Entonces, ¿cuántos días puedo utilizar el ATS o hacer un ATS diario? Como mínimo, ¿cuántos días puedo hacer? O ya debería de ser ya un procedimiento, ¿no? Para esa actividad que ya no se está volviendo Claro, no rutinario, ¿no? claro, en el caso, por ejemplo, en el caso de la minería, como tú dices, yo hago un ATS cuando la actividad no es rutinaria, pero ¿qué sucede si hoy día hago un ATS y mañana se me presenta la misma actividad supuestamente, entre comillas, no rutinario y vuelvo a hacer un ATS? Entonces ahí ya sería decisión y política interna de la empresa que esa actividad ya no sea no rutinaria, sino que sea rutinaria y que tenga un procedimiento escrito de trabajo seguro para que no estén llenando a diario el ATS, porque el ATS es una vez a las 500, no es que tú lo haces todos los días. Si lo haces todos los días, significa que esa actividad ya tendría que dejar de ser no rutinaria para convertirse en una actividad planificada, pues, ¿no? Buenas noches, profesor. ¿Correcto? Ok, Adelante, ingeniero, Bueno, caballero. buenas gracias. noches. Buenas noches. Una Adelante. consulta. Con respecto a los procedimientos que indica, en este caso, cuando se realiza una matriz de I+C, que indica todos los procedimientos para evaluar o identificar los peligros, eh, ¿en qué tanto influye para la ATS? Porque hay muchos procedimientos o procesos o actividades que ya son rutinarios y lo haces una matriz I+C. Ahora, si ya no es rutinario, yo hago una tesis, pero dentro de esa matriz de I+C se considera todos los temas, ya sea también ambientales, porque la ATS, como usted mismo lo menciona, se realiza o se hace, podría ser en cada guardia, porque cada actividad varía de acuerdo a una condición ambiental, es distinto cada uno. Esa es mi Así consulta. es. En el caso, por ejemplo, del ATS, el ATS es una herramienta tan práctica que, como usted mismo lo indicó, no solamente se enfoca a la seguridad, sino también se enfoca a la prevención de accidentes ambientales, muy importante, ¿no? Entonces, en diversas empresas, por ejemplo, los formatos siguen una línea patrón, pero lógico va a depender de cada empresa agregarle, ¿no? Porque la ley, ¿qué cosa te indica? La normativa te indica lo siguiente. Te dice, oye, este es el formato estándar, pero si tú tienes una mejor predisposición de este formato, lo puedes mejorar también este formato. Le puedes ir agregando otras cosas más, ¿no? Y eso es lo que se agrega o lo agregan la mayoría de empresas, ¿no? Cuando realizan, en este caso, un ATS o un AST. En otros lados, por ejemplo, este mismo ATS le he encontrado con el nombre de ART, análisis de riesgo de trabajo, ¿no? El mismo procedimiento, solamente que para ellos era ART, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, repito, para poder llenar un ATS, es lógico que tú tienes que conocer la actividad, ¿no? Los peligros ahí. Si no conoces lo que pudiese pasar, va a ser algo un poco difícil armar un buen ATS, porque mayormente los ATS se realizan con el fin ya de identificar los supuestos peligros que puedes encontrar durante la ejecución de una actividad. Por eso se dice que los ATS
son herramientas preventivas netamente, ¿no? O proactivas, ¿no? Entonces, nosotros estamos acá para aprender el ATS y para de esa forma saber, en este caso, realizar o ejecutar un buen análisis de trabajo seguro en mi empresa y en este caso, evitar los accidentes y enfermedades, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, caballeros? Me parece muy bien la intervención de algunas personas. Juan, Licenciado, buenas noches. adelante, caballero. Buenas noches, licenciado. Le saluda Aníbal Guevara. Licenciado, sí, sobre lo que usted está explicando sobre la ETS, justamente eh, lo que están preguntando los compañeros, que si es válido por una guardia, dos guardias, ¿no? Como usted dice, bueno, yo vengo trabajando ya varios, varios años con empresas que trabajan en el rubro minero, ¿no? Y siempre los ATS, por ejemplo, cuando yo inicié a trabajar, sí pensábamos ATS porque no teníamos procedimientos completos. Pero ahora la mayoría, como usted dice, para solamente se trabaja con IPRC por la lógica, ¿por qué? Porque tenemos prácticamente procedimientos. Los trabajos que no son rutinarios, como usted dice, que son, pongamos, que sale el día, llegó el momento y hay que hacer un ATS, quizás, pero ese ATS no tiene, creo, más válido de una guardia, como usted dice, de 8 horas a 10 horas como más. Después de eso ya no tiene validez. Y aparte de eso, pues, si ya sería, como usted dice, continuo, ya tendríamos un procedimiento escrito, el cual ya entonces uno ya no tendría que realizar la tesis, ¿no? Pero son momentáneos esos trabajos que salen o de imprevistos, que quizás como le podemos llamar en la parte de todo nuestro compañero, ¿no? Yo creo que eso es la parte que usted estaba explicando según lo que yo entiendo y bueno, lo que realizamos la práctica también en el trabajo. Ya, correcto, me parece muy bien, como usted lo había dicho. Ese es en el sector minero, pero en el sector construcción civil es distinto. El ATS lo llenan como el IPRC continuo en la minería, es decir, lo llenan todos los días. Ellos, las actividades que realizan, rutinarias, es decir, lo llenan pues a través de un ATS, ¿no? En el sector construcción civil, ¿correcto? Ingeniero, una ¿Cuándo? consulta. Adelante. Con respecto, por ejemplo, al ATS, en el tema agroindustrial, ¿cómo se procedería? Porque, o sea, no casi Ahí, tiene establecido el tema de ah, construcción, agroindustria, ¿no? Porque es una mezcla claro, agraria con... ahí tendría, por ejemplo, que tomarse en base a a la política interna de la empresa, a la política interna. O bien pueden optar por un IPRC continuo para que llenen todos los días, o un ATS, ¿no? Pero repito, ahí tendría que enfocarse exactamente de acuerdo a la política interna de la organización, ¿no? Si siguen lo de construcción civil o si siguen lo de minería. Porque en el reglamento sectorial del agro no está especificado, pues, ¿no? A menos que lo esté, sería distinto. Pero si no está especificado, ya se tendría que optar de forma interna, ¿no? De la empresa. Ya, gracias, ingeniero. Perfecto. ¿Cuándo se utilizan los ATS? Dice, cuando no se cuenta con procedimientos escritos de trabajo seguro, ¿correcto? Cuando un permiso de trabajo es requerido para realizar la actividad, cuando no se realiza una evaluación de riesgos, en este caso, para la misma actividad o la propia actividad, cuando se quiere identificar los peligros específicos de una tarea y sus respectivos controles, y cuando se requiere realizar una tarea no rutinaria, ¿no? Entonces, ahí han colocado algunas de las situaciones cuando se puede utilizar un análisis de trabajo seguro, ¿no? Considere los siguientes cuando elabore un ATS. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar? En primer lugar, ¿qué voy a hacer exactamente? Esa es la pregunta que debes hacerte, ¿no?
Identificar y describir brevemente el trabajo es muy importante. Las altas, las averías, las reposiciones, los petares, etcétera. ¿Qué clase de material voy a utilizar? Acometidas, filtros. ¿Qué clase de herramientas y equipos también voy a utilizar? Escaleras, borneras, alicates, desarmadores. ¿Cuándo voy a realizar el trabajo? Durante el día, durante la noche, la estación del año, etcétera. Entonces, todo eso va a influir en la decisión que tomes tú para la elaboración del ATS. Otras preguntas, ¿dónde voy a realizar el trabajo? ¿A qué altura? ¿En el poste, en la azotea, en un espacio confinado, en locaciones remotas? ¿Cómo podría afectar el trabajo a otros? Llámese personas, actividades, equipos. ¿Cómo podría el trabajo ser afectado por otros? Llámese personas también, actividades, equipos, ¿no? Evaluación del riesgo. Para evaluar el riesgo, implica calcular el riesgo para cada peligro, pero para lo cual hay que estimar la probabilidad de que el peligro se concrete en un accidente. Si el peligro se pudiese concretar en un accidente, ese peligro va a tener un riesgo. Entonces, a ese riesgo yo lo tengo que evaluar. Si me arroja un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo, ¿no? Entonces, esto dependerá de las condiciones del área de trabajo y del nivel de exposición ante el peligro. Este último, lógico, depende de la frecuencia y depende también de la permanencia del trabajador ante dicho peligro. También implica evaluar las consecuencias de este peligro en caso sucediera el accidente, y aquí hay que precisar que las consecuencias pueden ser diversas, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta ese punto. Se aplica también una evaluación de riesgos dividiendo el trabajo en sus diferentes pasos o tareas, identificando, lógico, los peligros asociados a cada una de estas tareas, evaluando luego la probabilidad de ocurrencia. Igualmente se determina sus consecuencias en caso de que suceda y se evalúa el nivel de riesgo correspondiente, nos están indicando. En los casos en que el riesgo no sea aceptable, se requiere poner las medidas de control necesarias para, lógico, minimizarlas o neutralizarlas, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta estas evaluaciones porque realmente nos permiten tomar la decisión más correcta con respecto a la elección de los controles. Recuerda de que tus controles deben de ser de igual magnitud o mayor que los riesgos que tú quieres de una u otra forma frenar, ¿no? O evitar o mitigar también. Porque si tú a un riesgo alto le implementas un control bajo, simplemente ese riesgo alto se le va a terminar ganando a tu control, ¿no? ¿Cuáles son entonces los pasos a seguir en un ATS, ¿no? Los pasos a seguir para realizar un análisis de seguridad en el trabajo o un análisis de trabajo seguro son los siguientes. En primer lugar, nosotros, antes de realizar el ATS, yo tengo que identificar el trabajo a realizar, ¿no? Tengo que saber qué es lo que se va a hacer, pues, ¿no? Yo no puedo hacer un análisis si antes no sé lo que se va a realizar, ¿correcto? Entonces, tenemos acá la primera, identificación del trabajo a realizar. Existen diversos tipos de trabajos y cada uno con diferentes periodicidad. Es por eso que las consideraciones se deben de tener
para la selección del trabajo a analizar son las siguientes. A ver, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta? La frecuencia de accidentes. ¿Qué significa la frecuencia de accidentes? Si yo voy a analizar, si yo voy a hacer un ATS para esa actividad, yo antes de hacer mi ATS tengo que enterarme esa actividad que yo quiero analizar y que yo voy a realizar, ¿cuántos accidentes anteriormente han habido? Es decir, ¿cuántas personas se han accidentado haciendo lo que yo voy a hacer? ¿2, 3, 4 personas? Dependiendo, ¿no? Si yo sé que esa actividad ha engendrado 5 o 6 accidentes, oye, significa que esa actividad es realmente crítica, ¿no? Porque ya ha habido 6 personas antes que yo que se han accidentado haciendo lo mismo que yo voy a hacer. A eso se refiere. La frecuencia de accidentes, tienes que tomar en cuenta la frecuencia de accidentes, es decir, el número de veces que se repite un accidente o una lesión durante la realización de un trabajo que determinará la prioridad del análisis, ¿no? Cuanto más accidentes haya tenido esa actividad, oye, significa que esa actividad realmente amerita una atención realmente oportuna, a diferencia de una actividad que nunca nadie se ha accidentado. ¿Me dejo entender? ¿Qué más? La exposición repetida, ¿ya? La exposición repetida. Esto significa lo siguiente. La exposición repetida durante un periodo de tiempo tal vez califica el trabajo como para hacer un ATS. ¿Esto qué cosa quiere decir? Cuando hablamos de exposición repetida, significa que no es lo mismo realizar una actividad al cual voy a estar expuesto, no sé, 1 hora a otra actividad al cual puede estar expuesto casi las 8 horas, ¿no? A eso se refiere la exposición repetida. Oye, ¿lo voy a hacer solamente hoy día o también vamos a volver a realizar la misma acción el día de mañana, ¿no? Luego, ¿qué más también tengo que tener en cuenta? Adelante, ¿alguien levantó la mano? Giancarlos, me parece que tiene levantada la mano, si no lo pudiese bajar, por favor, porque me da la sensación de que quiere preguntar, o no sé si quiere preguntar. Giancarlo se llama. Sí, ingeniero, buenas noches. Adelante, amigo. Sí, ingeniero, una consulta con respecto a la malla curricular. Estoy observando aquí que, bueno, los temas que estamos tocando están más básicamente por los ítems 13, pero en la malla curricular inicia de un programa anual de seguridad y otros conceptos básicos con respecto a la ley. Eso, disculpe, yo recién estoy entrando a este curso, entonces si hoy día es la primera sesión o ya he tenido otras sesiones ya, a lo cual no he estado yo, por eso es lo que consulto, ¿no? Bueno, Hoy día recién la primera sesión con estos temas. este tema es la primera sesión. De acá tenemos una segunda sesión luego el día domingo. O sea, el tema del ATS, del PETAR y del PETS lo vamos a desarrollar en 2 sesiones, en otras palabras. Ah, ok. Ok, ingeniero, gracias. Esa era mi Per- consulta, ¿no? Perfecto. Entonces, como les venía diciendo, los pasos a seguir para realizar el análisis de trabajo seguro tiene la identificación del trabajo a realizar, que hemos visto ya los 2 puntos. Después, tenemos la división del trabajo en una serie de pasos básicos, ¿ya? Tú tienes que dividir el trabajo en partes o en pasos. Dice, dada la selección del trabajo, se inicia el análisis, ¿ya? Dada la selección del trabajo, se inicia el análisis. Los pasos se anotan por orden de realización. La descripción no debe de ser tan detallada ni tan sintética. Si se obtiene más de 8 pasos, será necesario realizar más de un ATS, ¿no? Entonces, muy importante también tener en cuenta la división de estos pasos, ¿correcto? 3. Definición de los ejecutores del trabajo. ¿Quiénes van a ejecutar o quiénes van a hacer el trabajo? Es la pregunta. Se deberá de definir los nombres de los ejecutores de las actividades que tengan la capacidad y competencias necesarias para realizar dicho trabajo, ¿no? Entonces, muy importante también
ese punto. Paso número 4. Identificar los riesgos potenciales, dentro de cada paso. Identificar los riesgos de cada actividad, tanto los que puedan ser ocasionados por el operador como los que puedan ser provocados por el medio ambiente en que se desarrolla la actividad. Al identificar peligros, todas las lógicas deben ser consideradas, ¿no? La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es: ¿podría este paso provocar un accidente o lesión? Es la pregunta. Considere estas condiciones al evaluar cada paso del trabajo. 5. ¿Qué cosa me dice el punto número 5? Determinar, me indican, determinar las medidas de control de los riesgos. Significa que determinar estas medidas preventivas para cada uno de los riesgos identificados y posteriormente se deberá asignar a los responsables de la verificación de verificar el cumplimiento de las mismas, ¿no? Paso número 6. Revisar el análisis de seguridad en el trabajo o el AST o ATS. Es eficaz solamente si se reexamina periódicamente o después de que ocurra un accidente. Al reexaminar el ATS o AST, se pueden encontrar peligros que se pasaron durante análisis previos, ¿no? El ATS debe ser examinado inmediatamente después de un accidente para determinar si es necesario nuevos procedimientos de seguridad o medidas de protección, ¿no? Al igual también que el I+C, que la matriz del I+C. Cuando ocurre una enfermedad o ocurre un accidente, se debe de nuevo de evaluar la matriz del I+C, ¿no? Para poder identificar en qué situación o paso falló y se produjo, en este caso, la siniestralidad. Observemos, por favor, escuchemos. Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy les voy a explicar cómo llenar su ficha ATS, Análisis de Trabajo Seguro. Cada vez que ustedes ingresen al taller M3 a realizar sus prácticas de soldadura en el curso de Tecnología de la Soldadura o Soldadura para el Mantenimiento, deberán de llenar esta ficha. ¿Y por qué? Porque tenemos el área de seguridad en TecSou. Ellos nos hacen visitas constantes y tratan de verificar de que esté correctamente llenada esta ficha. Entonces, primeramente, donde dice tarea, ¿no? Donde dice tarea, aquí tendrán que escribir la tarea que van a realizar en este día, ¿no? O en ese día. Por ejemplo, soldar en posición plana con proceso SMAO, ¿no? Este nombre lo va a entregar el docente del curso. Nombre del docente, ¿no? Si es el profesor Luis Christopher Obregón o el profesor Ignacio Mamani, ¿no? La firma del docente. Aquí el docente lo va a firmar una vez que usted haya completado toda, toda la ficha. Haya completado toda la ficha. Usted lo lleva al docente y lo firma. Ubicación, taller M3, la fecha que usted realiza la actividad, el nombre de los participantes. Muchas veces esta tarea puede conllevar que varios estudiantes lo hagan en distintos puestos de trabajo, o sea, la misma tarea. Entonces aquí tiene que estar el nombre de todos los estudiantes, ¿no? Y sus apellidos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos Luis Fernando da Silva Gutiérrez y su firma, ¿no? Entonces tiene que ser la firma del estudiante, ¿ya? Esto nos da señal de que este estudiante ha
verificado sus riesgos, ¿no?, presentes en el trabajo de soldadura. En esta parte vamos a colocar las características de los equipos y herramientas. Todas las herramientas que ustedes utilicen, todo el EPP de seguridad. Además, tendrán que colocar los equipos que van a utilizar, por ejemplo, la máquina de soldar, la piqueta, el cepillo, las amoladoras, etcétera, etcétera. No solamente colocar el nombre de la máquina, ¿no?, sino tienes que poner ahí fuente de soldar XMT 350 de la marca Miller, ¿no? De repente utilizan una amoladora angular marca Bosch de 4 pulgadas, ¿ya? Si no, pregunten al docente. Aquí tienen que hacer un check en el EPP que usted vaya a utilizar, por ejemplo, en ese taller. ¿Qué es lo más obligatorio? Esto de aquí, ¿dónde lo van a encontrar? A la entrada del taller, en el lado izquierdo, en la pared, ahí van a encontrar estas fichas, ¿no?, que más o menos les indica qué es lo que ustedes tienen que contar, ¿no? Eh, por ejemplo, que yo sepa, son guantes, de repente la careta de soldar, los mandiles, los zapatos de seguridad, la ropa de trabajo, ¿no?, por citar. Luego tenemos en la parte de abajo los pasos de la tarea. Aquí es importante también coordinar y conversar con el docente. Es muy probable que el docente les entregue una guía detallada. Entonces, de ahí van a sacar los pasos de la tarea, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner que en el punto 1 es preparar el puesto de trabajo, ¿no? Usted antes de hacer su actividad tiene que preparar, tiene que analizar, revisar su puesto de trabajo, en qué condiciones están los cables, ¿no?, todo eso, cómo está, si está limpio o está sucio, ¿no? Entonces, por eso viene la preparación del puesto de trabajo. El segundo punto vendría a ser el tema de eh, eh, preparar el material de trabajo, o sea, qué es lo que usted va a soldar, ¿no? Cuando digo preparar, tiene que tener a la mano lo que es el material a soldar, los electrodos, etcétera, ¿no? 3 es regular los parámetros de soldeo, la corriente, si es el flujo de gas, revisar todo el tema del circuito de soldadura. El punto 5 vendría a ser, el punto 4 vendría a ser el tema de, vamos a llamarle el soldeo en sí, ¿no? Soldeo. El punto 5 vendría a ser el tema de la inspección del trabajo de soldadura, ¿no? Pero antes de la inspección tiene que haber una limpieza, ¿no? Una limpieza del cordón de soldadura. Punto 7, limpieza del puesto de trabajo, ¿listo? Y con eso estarían finalizando la actividad. Pero en cada uno de ellos, por ejemplo, en la preparación del puesto de trabajo, ustedes tienen que ver qué riesgos hay, ¿no? Riesgo eléctrico, caída de objetos, tienen que hacer un check, ¿no? O marcan con una X. Luego tienen cuidado de superficie caliente cuando estén soldando. Peligro de obstáculos, sí, probablemente porque hay cables en el piso. Esto no. Y cuidado con sus manos también, ¿no? ¿Qué otros riesgos de repente pueden analizar ahí, ¿no? En el momento de repente el corte con filos cortantes, entonces ahí pueden especificar. ¿Y qué medidas de control, ¿no? De repente el uso de guantes, caretas, etcétera, etcétera. Listo, muchachos, entonces con eso estamos finalizando con el llenado de esta ficha ATS. Una vez llenado, lo presentan al docente y el docente firma y recién ustedes pueden hacer uso de puesto de trabajo. Pueden ya realizar su actividad de forma segura. Muy bien, muchachos, que tengan un buen día. Gracias. Pasos. ¿Cuáles son los pasos justamente para la realización de este ATS? En primer lugar, como se indicó en un principio, tenemos la necesidad de definir la tarea. Vamos a definir una tarea nosotros, ¿correcto? Entonces, ¿qué me indica acá? Define en forma clara la tarea que se va a desarrollar, especificando, lógico, el sitio exacto donde se va a desarrollar y el nombre de cada una de las herramientas o equipos que se utilizan para realizar en la clasificación que aplique, ya sea manuales, eléctricas, neumáticas, hidráulicas, mecánicas u otras.
Nota se debe de diligenciar en formato ATS por tarea, ¿no? Entonces tenemos acá la definición de la tarea, la empresa, el área, la fecha que se debe de realizar, el nombre de las personas que han elaborado el ATS, el lugar de la tarea, el horario de inicio, la hora final y la descripción de la tarea a realizar, ¿no? Como tenemos ahí el primer paso. Entonces acá tenemos las herramientas, el tema de las herramientas, los equipos y las herramientas que se van a efectuar, indique cada una de las herramientas a utilizar, las manuales, eléctricas, neumáticas, hidráulicas, mecánicas u otras que se puedan utilizar. Para el punto número 2, evite ser muy detallado o muy general, en este caso. Los pasos deben ser dirigidos a identificar consecuencias negativas durante la tarea. Haga un listado con los pasos extraídos para hacer la tarea e incluir máximo 8 pasos por formato, 8 pasos por formato, y si hay más pasos, utilizar un formato adicional. Utilice un lenguaje simple para que se pueda entender en orden y de manera secuencial. Es importante describir lo que se debe de hacer, ¿no? Tenga en cuenta los siguientes aspectos para realizar el listado de los pasos. En primer lugar, ser preciso es muy importante. Comenzar la frase con un verbo o palabra de acción. Tener solamente una instrucción por paso. Ordenar con la secuencia correcta y utilizar palabras lógico adecuadas, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esa situación. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el análisis de la tarea, tenemos el análisis del entorno y trabajos simultáneos en la misma área, los peligros existentes y potenciales, las posibles consecuencias y los controles requeridos. Al igual también acá los pasos detallados de la tarea, los peligros existentes y potenciales, las consecuencias y los controles también requeridos. Identifique los peligros. ¿Cómo identificar los peligros en cada uno de los pasos? Bueno, en primer lugar nos indica que para identificar las acciones o condiciones existentes o potenciales que puedan implicar una lesión, una enfermedad o daño a la propiedad o daño en este caso material, es importante adicionar a los peligros propios de la tarea o especialidades, se deben de identificar los del entorno. Es importante considerar esos peligros asociados, los trabajos simultáneos, reflexionar sobre sus experiencias previas, utilizar las experiencias de los miembros de los equipos, muy importante porque recuerden de que en un equipo de trabajo no todos piensan igual, porque no todos tienen el mismo conocimiento, no todos tienen la misma experiencia, ¿correcto? Y consultar a los expertos técnicos para tener bien clara la situación que se pueda de una u otra forma presentar, ¿no? Preguntas hasta aquí, damas y caballeros. Pasamos a un break y regresamos, por favor. Profesor, yo no puedo ingresar al link de la asistencia. Comunícate No por lo ve. interno, Erika, para poderte ayudar. Ingeniero, buenas noches. Le saluda Adel- Eric Rojas. En el link de asistencia, en el último se pone ¿qué número se pone ahí? Tu número de WhatsApp, la cual te has registrado, Erika. Ah, ya, ok. Ujú. Ok, Sí, ingeniero, gracias. adelante, ingeniero. En la identificación de los peligros, como les estaba indicando acá, tú cuando identificas los peligros en el ATS, indica acá, dice,
Para este trabajo se requiere permiso de trabajos en altura, energías peligrosas, espacios confinados, trabajos en caliente y los EPPs requeridos, que puede ser en este caso el casco, la ropa de seguridad, la protección facial visual, la protección auditiva, tenemos en este caso, la protección respiratoria, los guantes de seguridad, la protección contra caídas y otros, ¿no? En la definición de controles en el ATS, dice utilizar la jerarquía de controles para determinar los controles más eficaces y elaborando, lógico, las recomendaciones sobre las diferentes maneras de eliminar, aislar o controlar los peligros asociados con cada uno de los pasos de trabajo. Las recomendaciones deberán de desarrollarse en el sitio de trabajo en lo posible comenzando por el primer peligro y deben ser específicas todavía, ¿no? Entonces tenemos acá una jerarquía de controles donde me indica, en este caso, 5 niveles. En el primer nivel, yo tengo que tratar de eliminar, en este caso, el riesgo, ¿no? Tengo que tratar de eliminar el riesgo. Si no puedo eliminar el riesgo, lo que tengo que hacer es pasar al siguiente nivel, pero en el siguiente nivel me exigen reemplazar el riesgo, es decir, cambiarlo por otro riesgo de menor severidad, ¿no? Luego en el tercer nivel me piden rediseñar, mejor dicho, ¿no? ¿Qué significa esto? El rediseño se puede aplicar soluciones de ingeniería para controlar el peligro, es decir, apartar el equipo o la máquina de la persona. Si no puedo, en este caso, rediseñar, aplico el cuarto nivel de control, que son los controles administrativos. ¿Qué me indica acá? Se puede controlar el peligro con procedimientos administrativos. ¿Cuáles son los procedimientos administrativos? Por ejemplo, las capacitaciones, los entrenamientos, los procedimientos escritos de trabajo seguro, las señalizaciones, ahí involucra señalizaciones, etcétera. Y finalmente, cuando ninguna de estas 4 opciones se da, lo que yo tengo que hacer en este caso es utilizar los equipos de protección personal o EPP, ¿no? ¿Se puede controlar los peligros con el EPP? Es la pregunta, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta estos 5 niveles de situaciones que se pueden dar, teniendo en consideración que los 3 primeros controles son los controles más efectivos y los 2 últimos controles son los controles menos efectivos, ¿no? Luego evaluamos el riesgo. Una vez que los riesgos hayan sido identificados, el siguiente paso es evaluar el riesgo asociado a cada peligro. Una evaluación de riesgo determina cuán grande es el riesgo mediante el análisis de la gravedad de las consecuencias y la probabilidad de que ocurra justamente un evento, ¿no? En la evaluación del riesgo tenemos los siguientes. Nos indica, es posible, es probable o casi seguro que ocurra un incidente y nos da acá 2 alternativas. Sí, deténgase y no proceda en la tarea, analice con el supervisor encargado el paso a paso y revisen los controles y respondan a las siguientes preguntas. Otra opción es no. Continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos. Otra pregunta, ¿es seguro proceder ahora en la tarea en los controles adicionales? Tenemos también 2 alternativas, el sí y el no. Cuando hablamos de sí, proceda con la tarea. Cuando hablamos de no, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Que se pueda de una u otra forma dar. 6. Revisar y autorizar. El supervisor debe de verificar en cada uno de los pasos los peligros identificados y los controles propuestos.
Si el control es adecuado para contrarrestar el tipo de peligro identificado, el supervisor debe de verificar, nos indican, si este fue bien aplicado, y una vez que el supervisor esté satisfecho con el control implementado, debe de indicarlo firmando, lógico, el ATS, ¿no? Es muy importante entonces tenerlo en consideración. Para analizar la revisión del supervisor, debe de responder las 3 preguntas establecidas en el formato del ATS, y si alguna de estas respuestas es negativa, la actividad no debe de realizarse y se deben de realizar los controles respectivos, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración todos y cada uno de esos puntos. Acá tenemos, por ejemplo, revisar y autorizar. La revisión y autorización por parte del supervisor. ¿Está seguro de que el plan de trabajo es apropiado para el riesgo? Tiene 2 opciones acá de marcar si es sí o es no. ¿Está seguro que las personas tienen las competencias para completar la tarea? ¿Está seguro de que el equipo de trabajo tiene los permisos requeridos? Ponemos acá el nombre de la persona que autoriza y su respectiva firma como señal de conformidad, ¿verdad? Que tenemos ahí. Roles y responsabilidades que se tiene con respecto al ATS. En primer lugar, con respecto al supervisor, debe de revisar, el supervisor es el quien revisa y valida y aprueba el documento, aprueba los controles y aprueba, lógico, su respectiva aplicación, ¿no? El supervisor también es el encargado de realizar las visitas periódicas a los sitios de ejecución para verificar el cumplimiento de los controles establecidos, detener las actividades cuando los controles sean los suficientes para la tarea, participar con el ejecutante del trabajo en la elaboración del ATS, y cuando requieran, lógico, los controles adicionales, se debe de revisar, validar y aprobar el documento y brindar orientación cuando realmente se requiera, ¿no? Eso es en base a las características que se tiene con respecto a las responsabilidades del supervisor. ¿Qué sucede o cuáles son los roles y responsabilidades de los miembros del equipo en este caso? Para los miembros del equipo es importante identificar las tareas que requieren el ATS o el AST. Es importante participar en el desarrollo del ATS o AST. Si el supervisor no ha revisado, no ha validado y aprobado el documento y la aplicación de los controles, no inicie la tarea, nos están indicando. Identifique los peligros en el lugar de trabajo y gestione sus riesgos, ¿no? Detenga la tarea si las condiciones iniciales del ATS realmente cambian, ¿no? Por eso es muy importante tener un ATS por cada turno de trabajo, porque en un día el primer turno puede iniciar de repente de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y el segundo turno inicia desde las 4 de la tarde, por decirlo así, hasta las 10 de la noche. Pero de repente en la mañana comenzó a llover, o en la mañana estuvo todo normal y tranquilo, y la lluvia comienza a partir de las 5 o 6 de la tarde o 4. Entonces ya las condiciones cambian, y al cambiar las condiciones también cambian los peligros y los riesgos. Métodos utilizados para hacer un ATS. Tenemos el método de observación, que consiste en observar el trabajo para establecer las etapas y determinar los accidentes potenciales asociados a cada una de ellas. Generalmente se necesita observar varias veces antes de completar la identificación de riesgos, y es conveniente observar a diferentes trabajadores ejecutar el trabajo, pues así se puede anotar diferencias importantes en las prácticas de trabajo. Con respecto a la ventaja de la observación, estimula las ideas, ayuda al supervisor a aprender del trabajo, estimula el intercambio de ideas
y ayuda, lógico, también al supervisor a conocer a sus hombres, ¿no? O a o a las personas que conforman el equipo. El método de discusión requiere varios supervisores y trabajadores que dominen el trabajo. En la discusión se establecen las etapas básicas y luego los riesgos asociados a cada una. Cada supervisor aprovecha su propia experiencia. Enseguida, la discusión gira en torno al desarrollo de soluciones. La participación protagónica de los trabajadores en este paso es vital, ya que aportan la experiencia y detalles que muchas veces desde afuera no se ven. Con respecto a la ventaja de la discusión de las partes, combina la experiencia y las ideas, mejora la aceptación del ATS o del AST, no espera que se tenga que hacer el trabajo para preparar el ATS, sino que hay algunos que se efectúan con muy poca frecuencia, nos indican, muy importante. Ventajas de un ATS. Una de las más importantes consiste en capacitar a los empleados nuevos en los recomendados procedimientos seguros del trabajo y cómo aplicar esos procedimientos a sus trabajos. Permite también un enfoque de prevención de los propios accidentes, lógico, para crear un entorno seguro también de trabajo que se pueda dar, muy importante. El ATS puede implementarse para cada trabajo o tarea en el sitio de trabajo, también se puede dar. Permite aplicar métodos mejorados de trabajo para reducir costos por ausentismo y o compensación al trabajador debido, lógico, a las lesiones relacionadas justamente al mismo. Y las conclusiones que tenemos es que un ATS establece y mantiene los estándares de seguridad y permite de una forma directa detectar peligros y evitar accidentes. El objetivo principal no es el respaldo legal. Es por ello que si los trabajadores no entienden cabalmente el procedimiento de su elaboración, no se estará cumpliendo con el objetivo principal. Para ello, es importante usar procedimientos sencillos y formatos fáciles de llenar que aseguren realmente de que todos los obreros o todos los trabajadores que realizan una tarea de riesgo y participan en la elaboración de un ATS entiendan sus terminologías y además entiendan también sus conceptos básicos, ¿no? Eso es con respecto a la conclusión que nosotros podamos tener. Bueno, acá tenemos un modelo de ATS, observen acá. Tenemos acá un análisis de riesgos en el trabajo, ¿no? El trabajo a realizar es el mantenimiento preventivo de bombas reciprocantes, la fecha de elaboración, la unidad ejecutora, los equipos de protección personal requeridos, que te ponen acá casco, botas, lentes en este caso, guantes de seguridad y protección auditiva, el supervisor del trabajo, la fecha, la hora, tenemos la fecha elaborado por la firma, revisado, aprobado. En este caso tenemos la actividad, tenemos el riesgo y tenemos las medidas de control, ¿no? ¿Qué actividad tenemos acá? Realizar, en este caso,
una reunión de seguridad previa al trabajo, nos indican, ¿no? ¿Qué más? Realizar el permiso de trabajo. Acá, ¿cuáles son los riesgos? Fallas de la atención y concentración al momento de realizar el permiso de trabajo. Nos ponen dos medidas de control que se pueden utilizar al momento de realizar este riesgo. Es aclarar al personal que entienden y comprenden el trabajo a realizar y discutir cuidadosamente el permiso de trabajo. Luego también tenemos otras actividades como es la realización de la inspección preliminar del equipo, el detectar el equipo bloque o aislamiento de la máquina y eléctricamente despresurizar y etiquetar el equipo y tomar las muestras de aceite del equipo y reemplazarlas, ¿no? Estas actividades, como ustedes verán, engendran estos riesgos y estos riesgos engendran estas medidas de control, ¿no? Este es un modelo que yo lo considero algo simple también, ¿no? Pero esa es prácticamente la línea base del ATS, ¿correcto? Acá, por ejemplo, nos indican otro tipo de desarrollo de ATS, que bueno, nos indican también descubrir los peligros inherentes o potenciales que pues, se pueden encontrar en las operaciones de una empresa. Cuando se usa correctamente es una herramienta eficaz, nos indican para capacitar u orientar a nuevos trabajadores sobre la actividad de ejecutar, reforzando la capacitación de trabajadores con mayor experiencia. El supervisor de seguridad tendrá mayor conocimiento sobre los trabajos que supervisa. Los trabajadores que participan en el desarrollo muestran mejor actitud y conocimiento de la seguridad en el trabajo, también es muy importante tenerlo en consideración. Bueno, nos indican acá otras recomendaciones para el ATS para su desarrollo. Seleccione la tarea, nunca seleccione o nunca seleccionar una muy general ni muy específica tampoco. El supervisor de seguridad puede enumerar las tareas realizadas y luego seleccionar las que representan mayor potencial de lesiones. Luego pasamos al tema número 2, que es la división de las tareas en pasos básicos, como les había explicado. La tarea seleccionada se divide en etapas que describen lo que se hace se hace en respectivo orden, evitando de que en cada etapa sea muy detallada o muy general y cada paso se describa lo que se debe hacer y no cómo hace. Los criterios para poder realizar un ATS es la frecuencia lógico de los accidentes, la gravedad del accidente, el juicio de las personas, te está diciendo el juicio del experto, los trabajos de rutina, el trabajo no rutinario y los cambios en el trabajo. Punto número 3. Para cada etapa de la tarea se realizará la identificación de los peligros existentes, potenciales y la evaluación de los riesgos asociados. No pasar desapercibido algún peligro latente. No debe de tener en cuenta que estos puedan encontrarse en áreas de trabajo, es decir, condiciones, materiales u objetos, máquinas o equipos, prácticas o acciones de trabajo, etcétera. Y la pregunta de ayuda, en esta etapa, ¿qué situación podría provocar un accidente o una lesión? Nos indican, ¿no? En la etapa número 4 tenemos que implementar, lógico, las medidas de control. ¿Cuáles son esas medidas de control adecuadas al peligro identificado y su riesgo asociado? Los controles que se aplicarán en orden de prioridad de acuerdo al control de eliminación, sustitución, tratamiento, control, a minimizar los peligros y riesgos y la dotación finalmente de los equipos de protección personal, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de análisis de trabajo seguro. Tenemos un nombre de la tarea, el área, la fecha y la hora. El personal que ejecuta, las firmas, los equipos de herramientas a usar y los EPPs. Secuencia de pasos para realizar la tarea. Acá está, esta tarea está dividida en 5 pasos, ¿no? Esta tarea tiene peligros, estos peligros engendran riesgos y estos riesgos engendran medidas de control. Por ejemplo, nos piden acá la secuencia de este paso.
Inspeccionar el estacionamiento del camión cisterna, ¿ya? Inspeccionar el estacionamiento del camión cisterna. ¿Qué peligros se presentan acá? Golpes, abolladuras a las mangueras traseras, acoples y válvulas de cierre rápido, movimientos inadecuados del camión cisterna. ¿Cuáles son los riesgos? Deterioro de las mangueras o sus acoples y atropello o golpear a un trabajador. Las medidas de control, mantener el orden del área de almacenamiento de la manguera, señalizaciones, uso de barreras, conos y cuñas, supervisión permanente del operador de descarga del GLP, etcétera, ¿no? Entonces tenemos acá la descripción de las tareas a realizar, que lo han dividido en 5 pasos. Entonces cada paso tiene su peligro, su riesgo y sus medidas de control. Acá también tenemos otro modelo, ¿correcto? Otro modelo de ATS, donde acá prácticamente te solicitan el nombre de la tarea a realizar, el lugar de trabajo, el área de trabajo, la empresa, la fecha y la hora, el nombre y apellido y firma de las personas que van a intervenir o participar en el trabajo. En este caso, los pasos del trabajo a realizar, los peligros, los riesgos y las medidas de adopción y lógico la lista de los equipos de protección personal que pudiese la gente o el personal utilizar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta parte que yo estoy señalizando es prácticamente la misma de la que está acá, ¿no? Solamente que en este ATS es un poco más detallado, ¿no? Porque te pide los nombres, los apellidos y te pide que marques los equipos de protección personal, en este caso, a utilizar, ¿no? Veamos acá cómo es este formato de análisis de trabajo seguro, ¿ya? El punto número 1 te habla, en este caso, del nombre de la empresa, ¿no? Te está solicitando ahí cómo se llama la empresa, en el caso que sea una contratista, ¿no? Nombre de la empresa. El paso número 2 te habla del nombre de la tarea o nombre del trabajo que tú vas a desarrollar, ¿correcto? Paso número 2. Luego yo tengo el paso número 3, la fecha en que se va a ejecutar la actividad. Luego tengo el paso número 4, me indica la hora en que se va a ejecutar esa actividad. Luego me indica el punto número 5, me indica el área, la ubicación, ¿correcto? El área, la ubicación me está, en este caso, solicitando. Luego tengo el punto número 6 que me indica los nombres y los apellidos, en este caso, de las personas involucradas o de las personas que van a participar, ¿correcto? De las personas que van a participar. Luego me está indicando las firmas de esas personas participantes, nombres y apellidos y también las firmas. Del punto número 6 al punto número 9 prácticamente se repite porque se tiene que solicitar las firmas de las personas que participan. El paso número 10, que es esta zona de acá, como estamos viendo, estos son los pasos de las tareas, ¿no? Que cada renglón es un paso de una tarea, ¿correcto? Luego tenemos acá la pregunta número 11. Bueno, acá es algo bien peculiar, ¿no? Porque te preguntan, el paso de la tarea, este paso de la tarea, involucra exponer las manos a la línea de fuego, te pregunta, ¿no? Ese es ya, por ejemplo, ese es un valor adicional que la empresa le coloca a su ATS, ¿no? Te pregunta si tus manos van a estar expuestos a la línea de fuego, ¿no? Luego, el paso número 12 te indica la lista de peligros por cada paso de tarea que lógico tiene que tener. El paso número 13 te indica los riesgos potenciales de estos peligros. El paso número 14 te indica los controles identificados e implementados que se han venido dando. El paso número 15 te indica quiénes son los responsables de hacerle seguimiento a este control implementado, ¿no? ¿Quién es el responsable de hacerle el monitoreo, seguimiento a ese control implementado?
El paso número 16 te indica cuáles son los equipos y herramientas justamente a utilizar. Equipos y herramientas justamente a utilizar. El paso número 17 te implica o te solicita los equipos de protección personal que se deben de utilizar. El paso número 18, los datos del supervisor, ¿no? En este caso. Por decirlo así, estos fueron los 18 pasos para este análisis de trabajo seguro. Pero observemos cómo es el llenado. Llenado del formato del análisis de trabajo seguro. Observemos. Tenemos acá la columna de pasos. Tenemos te hacen la pregunta si los pasos de la tarea van o no a involucrar exposición de las manos a la línea de fuego. Tenemos la columna de peligros, la columna de riesgos potenciales, la columna de controles identificados e implementados y el responsable, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, el nombre de la tarea es el desmontaje y montaje de martillos hidráulicos, ¿no? De la excavadora número 1. Esa es la tarea. Vamos a desmontar y vamos a montar los martillos hidráulicos de la excavadora número 1, ¿no? E indicamos lo siguiente en el paso de la tarea. Tenemos acá, número 1, desmontaje del martillo hidráulico, es decir, retiro de las mangueras hidráulicas, ¿no? Porque si vas a quitar los martillos hidráulicos, tienes que retirar pues las mangueras hidráulicas. La pregunta es, ¿este paso de la tarea involucra la exposición de las manos a la línea de fuego? A ellos te dicen que sí, porque hay que manipular, ¿no? ¿Cuáles son los peligros entonces? Las líneas de aceite hidráulicas presurizadas, ¿no? Las líneas de aceite hidráulica presurizadas. Puede haber presión, te está indicando en las líneas de aceite hidráulico. ¿Cuáles son los riesgos potenciales? La exposición al aceite hidráulico presurizado, ¿no? La exposición al aceite. ¿Cuáles son los controles? Despresurizar las líneas hidráulicas, realizar el bloqueo y señalización de energías, el uso de bandejas de contención y paños industriales, ¿no? Entonces estamos nosotros acá teniendo un control del tipo administrativo porque estamos siguiendo unos procedimientos o estándares, ¿no? Y acá al costado te indica el responsable, la persona. Luego tenemos acá, con respecto al paso número 2, el retiro de los pines de articulación, es decir, de los pasadores de la bobina de alojamiento. ¿El TPAS involucra exponer las manos a la línea del fuego? También sí. ¿Cuáles son los peligros? El uso incorrecto de la comba de bronce y herramientas en mal estado. El riesgo es la exposición a la proyección de partículas, exposición a energía descontrolada. Los controles, el uso de careta facial, el uso de comba de bronce, uso de extensión de botas pines e inspección de herramientas. En este caso, el responsable es el señor Carlos Rodríguez. Para el paso número 2, bueno, este retiro de pines tiene dos peligros, ¿no? Como hemos podido, en este caso, o tres peligros, como nosotros hemos podido de una otra forma anotar, ¿no? En el caso, por ejemplo, del segundo peligro, para este mismo paso, este paso tiene tres peligros, 1, 2, 3, nos indican acá, el paso involucra la exposición de las manos a la línea de fuego, en este caso no. ¿Cuáles son los peligros? Los puntos ciegos del mecánico respecto a la trayectoria de la comba, el ruido mayor a 85 decibelios, el riesgo, la exposición a la línea de fuego a través de la trayectoria de la comba de bronce o exposición al riesgo, los controles identificados, delimitar y señalizar la zona de trabajo, retirar a las personas ajenas al desarrollo de las actividades, uso de una extensión o bota PIN y uso de protección auditiva. Y lógico, nos encontramos con otro tercer peligro, ¿no? Para esta misma descripción o actividad.
levantamiento manual incorrecto de los pines, exposición de caídas repentinas, retiro de las grasas impregnadas en los pines, ¿no? Acá te están indicando los controles, manipular los pines con el uso de guantes libres de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Y así tenemos otros pasos, otras secuencias de pasos como la separación del martillo hidráulico, por ejemplo, la separación del martillo hidráulico del brazo articulado de la excavadora, la ubicación y alineación de los brazos articulados de la excavadora con las bocinas, el montaje de martillo hidráulico o instalación de pines de articulación, es decir, pasadores de las bocinas o alojamiento, e instalación de las mangueras hidráulicas, ¿no? Entonces, como tú verás, no necesariamente un paso va a tener solamente un peligro, ¿no? Un paso puede tener tres peligros y al tener tres peligros va a tener tres riesgos, tres controles, uno por cada riesgo, ¿no? Y lógico, aquí pueden variar dependiendo las responsabilidades, ¿no? En este caso tenemos para el primer peligro de la segunda tarea al señor Luis Carlos, luego para el segundo tenemos a Luis Campos y el tercero de nuevo también adopta a Luis Carlos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un paso que tiene un peligro, otro paso que tiene tres peligros, luego tenemos otro paso que tiene uno, dos, tres peligros y el último paso, que es la instalación de las mangueras hidráulicas, tiene solamente un peligro, ¿no? Con una exposición de las manos a la línea de fuego, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta para poder de una u otra forma llenar el ATS correspondiente, repito, de acuerdo a la experiencia, conocimiento que pueda tener una persona de los procedimientos, ¿no? Que sea. ¿Preguntas hasta aquí, damas y caballeros? ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro, ingeniero. Para el día domingo que nos toca, vamos a desarrollar también un PETAR, vamos a analizar un PETAR, vamos a analizar también un PETS, un procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿correcto?